En esta presentación de los temas sociales de la privacidad y cómo ésta cambia de acuerdo a las tecnologías actuales. La privacidad presenta grandes desafíos en la actualidad. Primero, las tecnologías y el modo en que lo estamos usando nos llevan hacia una sociedad donde todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, en la medida en que lo decimos, en que lo compartimos, en que realmente lo estamos pensando exteriormente, son rastreables, son identificables. Vivimos en una sociedad rastreable. Por otra parte, las tecnologías permiten la capacidad para la autoridad, pero ni siquiera para la autoridad solamente, sino para todos los individuos, de supervisión de grandes cantidades de información, del control, de la vigilancia, digamos, a partir de esa gran cantidad de información respecto a los sujetos que la producen. Por otra parte, esto, por supuesto, entra o pone en tela de juicio el derecho a la autodeterminación informativa. Estamos viviendo frente a un ocaso de la privacidad. Eh, ha habido una evolución tecnológica. De hecho, esta evolución tecnológica, donde estamos constantemente intercambiando información con los demás, nos plantea la duda acerca de si eh, la propiedad privada, este modelo de que mi casa es mi castillo y ahí es mi propiedad, yo no tengo ninguna intrusión que yo no consiento, es la forma adecuada de definir la privacidad, porque está basada básicamente en la intromisión física, que nos otorga un poder de decisión. Pero ahora que los datos fluyen y la capacidad de almacenamiento de datos descentralizada, lo que está en juego más que la intromisión física es el control de la información personal. Si bien la dimensión física sigue siendo una dimensión importante, la facultad de decisión, por ejemplo, respecto de lo que ocurre con mis datos y mi persona, lo que ocurre con la privacidad de mis comunicaciones, la privacidad de un espacio que yo habito o la privacidad informacional de mis datos personales, generan otras dimensiones de la privacidad que no están bien contenidas en la noción propietarista. Como definición social, nosotros podemos decir que la privacidad es la capacidad del derecho de un individuo para controlar su exposición al resto del mundo y ser capaz de ocultar el conocimiento de sí mismos. O sea, la idea de ser dejado solo. Esto, en términos sociales, es lo que uno podría decir el control selectivo del acceso al yo o el control selectivo del acceso de los demás a nosotros. Por cierto, este no tiene que ver con fronteras estables, sino con un proceso dinámico de negociación entre retirada y exposición de la persona. En los últimos años, la literatura sobre la privacidad ha crecido, como lo muestra este gráfico, en el sentido de que los papers, las publicaciones de 1990 sufren un estallido precisamente en el momento en que las nuevas tecnologías empiezan a jugar un rol relevante en nuestra vida, sobre todo Internet, los computadores personales, etcétera. Conceptos normativos de privacidad. Bueno, el concepto más clásico, podemos llamarle, es la que indica que el derecho a la privacidad es un derecho que tienen los individuos a determinar cuándo, cómo y para qué propósitos obtiene, almacena o transfiere información o datos sobre los mismos. Eso es lo que coincide con esta noción que vamos a ver después de la autodeterminación informativa. Normalmente nosotros solemos confundir, aunque se distinguen, privacidad con intimidad y protección de datos, porque los tres elementos están entrelazados. Sin embargo, la intimidad se refiere a los datos más propios, más cercanos al sujeto, que revelan, digamos, su personalidad, su ser más profundo, y los datos tienen que ver más bien con la manifestación externa del sujeto que se deja a través de procesos de información.
Ahora, la privacidad siempre, como todo derecho, tiene limitaciones que tienen que ver con el balance con otros intereses, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la información, eh, el que, digamos, en la medida que hay un relativo aislamiento es más fácil de proteger que cuando estamos interconectados, que en los diversos intereses y en nuestra vida social tiene que haber un equilibrio y este equilibrio no solo es interés, entre intereses individuales, sino también en relación a un interés general. Bueno, la noción más clásica de privacidad que fue aquella que dieron Warren y Brandeis, aunque tiene su antecedente en Cooley, esta idea de el derecho a ser dejado solo, eh, es una idea que nos ha venido acompañando, pero la pregunta es si todavía es adecuada para una comprensión de la privacidad. Esta idea va a ser complementada a partir de la Westin en 1971 y sobre todo la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán en 1983 que generan esta idea de la autodeterminación informativa. Pero digamos, también esto que es más reciente está siendo cuestionado en la actualidad en el sentido si es adecuado para responder a los desafíos de la privacidad. Había una evolución conceptual. Desde 1980, Ruth Davidson plantea que en realidad esto tiene que ver con el control, no con estar aislado de los demás, sino cómo la medida, o tiene que ver con la medida en que los otros tienen acceso a ti a través de la información, atención o proximidad física. También se plantea como la condición bajo la cual otra gente está deprivada del acceso a alguna información o alguna experiencia sobre ti. En 1961, Westing ya dio una definición canónica, que es una que todavía está, o que algunos defienden todavía, que es esta idea que la privacidad es la demanda de los individuos, grupos, instituciones para determinar por sí mismos cuándo, cómo y en qué medida la información sobre ellos es comunicada a otros. Charles Fried también planteó que la privacidad es el control que nosotros tenemos sobre la información acerca de nosotros mismos. O Anita Allen, que distingue la privacidad física, la soledad y el retiro, la privacidad informacional, que tiene que ver con el secreto, la protección de datos y el control de la información, y la personalidad propietaria, que es el control sobre los nombres, las preferencias y repositorios de información personal, que puede ser algo completamente distinto de la privacidad informacional. Daniel Solop, uno de los más grandes teóricos norteamericanos que ha escrito sobre el derecho de la privacidad en la actualidad, plantea que la privacidad es una especie de paraguas que cubre un cierto número de elementos diferentes entre sí, pero a la vez estrechamente relacionados. Estos elementos tienen que ver con diversas fases o diversas etapas del procesamiento de la información. Primero, hay un momento de recolección de información, luego de procesamiento de la información, luego de diseminación de información y luego ya otras amenazas a la privacidad que definen sus límites tienen que ver con las invasiones a los datos del mismo sujeto.